Déjenme contarles un penoso incidente que ocurrió hace algunos años en el municipio de Cuernavaca. Es por todos sabido y por todos conocido que en el zócalo de la ciudad, de la capital del estado, o en el centro histórico, porque también pues, se van a la parte del kiosco, o en donde se encuentran los comerciantes ambulantes entre las banquetas, entre los diferentes locales comerciales que ahí están, pues hay unas personas, hombres y mujeres de origen indígena, que ofrecen sus artesanías tanto al turismo estatal, al turismo nacional y en su caso al turismo internacional. Y todos los escuchamos hablar en su idioma materno. Hablan el náhuatl o el mixteco, según la región de la que provienen. Entre ellos se comunican pues con su lenguaje, con su idioma, dependiendo de los territorios, de los lugares de los que provienen, ofreciendo sus productos, sus mercancías, sus artesanías. Fueron detenidos, o fueron detenidas más bien, algunas mujeres por vender en la vía pública, por dedicarse al ambulantaje y pues por ofrecer sus productos sin el permiso del Ayuntamiento de Cuernavaca. Estas mujeres fueron detenidas, se les quiso confiscar pues sus materiales, sus mercancías, sus productos. Ellas pues obviamente se resistieron, fueron llevadas a la presidencia municipal, específicamente al Cabildo, en donde se iba a exponer su caso. Pues resulta que algunos regidores de este ayuntamiento comenzaron a burlarse de la apariencia, de la forma de vestir, de la forma de hablar de estas mujeres a quienes despectivamente se referían a ellas como las Marías, ¿no? Y así algunas personas les dan ese nombre, así las conocen en el centro histórico. Lo que no se imaginaron estos funcionarios, estas personas, estas autoridades del Cabildo, del Ayuntamiento de Cuernavaca, que estas mujeres sabían hablar el español. Entonces entendieron muy bien las burlas, la forma despectiva en la que se estaban refiriendo a ellas, y pues interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por maltrato y por discriminación. Estos funcionarios no se imaginaron, no pensaron, no razonaron que hablaban el español, que hablaban su lengua indígena, su idioma, y que también ofrecen sus productos al turismo internacional, a los extranjeros, de manera básica usando el inglés. Entonces fue algo muy penoso, fue una noticia pues muy lamentable en aquellos tiempos, en aquellos años, sobre todo porque provenía de funcionarios y de trabajadores, de regidores, que se supone deben proteger a las minorías, deben proteger a los grupos vulnerables, deben de enseñarnos a respetar, a tolerar y a aprender a vivir en un país como lo es México, con su pluralidad y sus manifestaciones culturales diversas. El día de hoy vamos a ver el tema que lleva por título la diversidad e interculturalidad como medios para trascender aspectos sociales negativos. El aprendizaje esperado es el de reflexionar sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Debemos recordar que los elementos que llegan a poner en riesgo la diversidad cultural son los prejuicios, la ignorancia y la intolerancia. La ignorancia ha llevado a desarrollar creencias que no son ciertas, pero que contribuyen a generar entre la gente mitos e ideas erróneas del pasado y del presente. Otro signo negativo que la diversidad cultural y la interculturalidad ayudan a combatir es la discriminación. Los seres humanos tendemos a dar tratos diferenciados
a personas que no forman parte de nuestro grupo o de nuestro entorno. Esta acción es lo que se llama discriminación y suele ir de la mano con otras acciones negativas como la segregación. Muchas veces los sentimientos de superioridad, el pensar que una cultura es mejor que otra, o la misma manipulación de los dirigentes y líderes sociales, aunados a prejuicios, llevan a desarrollar creencias en donde la discriminación, la segregación y la exclusión parecen ser la respuesta a los problemas, cuando en realidad son las que los generan. Por lo tanto, tenemos la enorme oportunidad de hacer de la diversidad y de la diferencia una fortaleza social que nos permita salir adelante como sociedad, sabiendo que al final todos somos mexicanos y que todos en conjunto tenemos que caminar unidos. En este contexto debemos tener presente lo siguiente. Número 1, reconocer y valorar la diversidad cultural de México. Nuestro territorio, desde antes de la llegada de los españoles, pues está conformado por una serie de culturas, de pueblos, que en su interior tienen formas de organización y de relación social, pues muy específicas, desde su lenguaje, formas de vestir, tradiciones, música, bailes, creencias, religión, y tenemos que aprender a respetarlas, a reconocerlas, a valorarlas y a respetarlas. Número 2, comprender que se deben respetar las diferencias culturales de los diversos pueblos, de los diferentes grupos sociales y las religiones que coexisten y que viven en México. No solamente son las culturas indígenas, porque recuerden que al país, al territorio, al virreinato, y ya como país independiente, pues se fueron acercando personas de diferentes países, de diferentes regiones, y fueron enriqueciendo estas manifestaciones culturales. Entonces también se tienen que integrar, las tenemos que respetar, que valorar, que entender y que coexistir en armonía. Número 3, ubicar el origen de las diferencias culturales de los grupos humanos que viven en México. En los siguientes días, en las siguientes clases, vamos a precisar la ubicación de estos pueblos, de estas culturas, de estos grupos sociales que viven en el territorio y que aportan mucho a la comunidad, no solo a sus regiones, no solo a sus pueblos, sino en general a México. Y número 4, reflexionar sobre el origen de las diferencias culturales en el México de hoy. Una vez que los ubiquemos, una vez que los estudiemos, que se comprenda su origen, tenemos que reflexionar sobre su transición, sobre su tránsito, sobre su trayecto, sobre su permanencia, coexistencia, por su transformación o por su permanencia, ¿no? en este país que ahora llamamos México. Si no lo hacemos, si no comenzamos por reconocerlo, por hablarlo, por discutirlo, pues nos van a quedar siempre estos prejuicios, estos fanatismos, esta ignorancia, estas creencias de que lo diferente es malo, o no vamos a dejar de juzgarlos y de pensar que nosotros vivimos en el acierto, vivimos en lo correcto, y que estas culturas viven no solo en lo diferente, sino en una equivocación. Entonces, este es un tema previo a los temas que se aproximan, ya propios de la historia de México. Quería compartirles antes de iniciar para que estemos listos para los temas y subtemas, contenidos y explicaciones que nos esperan, y dejemos a un lado toda creencia fanática, todo prejuicio, toda idea errónea o equivocada, y nos enfoquemos en su estudio y a comprender,
a aceptar y a valorar sobre todo estas aportaciones del México profundo, del México que existe, del México diverso, del México multicultural, intercultural y con su diversidad de personas y de culturas y de manifestaciones y de creencias y de costumbres, ¿no? Entonces, esto es cuanto. Yo les agradezco que me permitan ingresar a sus casas a través de este medio. Soy el profesor Alejandro López, me dio gusto saludarlos y hasta luego.